con un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos observando que a medida que avanzaba la iglesia cristiana, comenzaron a surgir algunas herejías dentro de la iglesia, que eran relacionadas con respecto a Jesucristo y la doctrina de la Trinidad. Entre estos grupos podemos mencionar a los alogistas. Cristo no es el logos. Los adopcionistas. El, el Señor adoptó a Jesucristo en el río Jordán, quien era un hombre y en ese momento se convirtió en hijo de Dios. Según este punto de vista, adopcionista, perdón. El otro es el subordinacionismo, es decir, Jesús está subordinado al Padre, no es igual al Padre. Y el modalismo, doctrina del siglo segundo, indicaba que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino que es una sola persona, manifestado de tres maneras diferentes. Durante esta época de la dominación pagana, el cristianismo sufrió algunos cambios. Por ejemplo, hubieron cambios en la naturaleza de la fe, hubieron cambios de la iglesia, de la autoridad eclesiástica y en la naturaleza también del culto. Las razones de la extensa corrupción del cristianismo durante la dominación pagana, una de estas es por el crecimiento que experimentó el cristianismo. Esa fue una. El pastor Amne me está escribiendo aquí. Ah, ok. Viene en camino, está en el taco. En toda parte hay taco para llegar Pro- a la casa. Sí. Profesor, ¿Sí? no sé, mire, yo no recuerdo si, a lo mejor yo no apunté, pero no recuerdo que hayamos visto lo de la herejía con respecto a Cristo en la clase Mm, pasada. La clase en pasada la fue la 1 y clase. la 2. Exacto, la uno y la 2. O no alcanzamos a pasar la 2 porque se nos pasó el tiempo, me parece mucho, ¿verdad? Parece que por ahí va el tema, ¿cierto? Claro. Ah, por Mm, ahí va el tema. sí, Bueno, ahora porque yo estamos. tengo aquí la declinación de la posición imperial, después la lucha por la fuerza, y hasta ahí Ah, perfecto. No montanismo, faltó. noviciano, donatismo. Ah, perfecto. No faltó el tiempo, por eso que no alcanzamos a ver eso. Mm, Ok. mm. Y, y también la, las razones de la corrupción del cristianismo es el crecimiento de la iglesia durante este periodo. Antiguamente, como la iglesia era perseguida, el grupo de personas que se encargaba de evangelizar o de discipular era reducido. Los discipuladores, a ver, aquí me molesta un poco ahí sí, el sonido, ahí sí, ahora sí. Como no habían tantos creyentes, los discipuladores no atendían a muchas personas para la evangelización y el discipulado, también conocido como el catecumenado. Por lo tanto, la instrucción cristiana, la formación cristiana era muy personalizada. Pero después, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, las masas comenzaron a llegar a la iglesia. Y la atención en cuanto al discipulado, al catecumenado, se hizo mucho más impersonal, se hizo más masivo. Y eso fue una de las causas de la corrupción del cristianismo porque ya las personas no tenían una instrucción, una formación personalizada, profunda, de largo alcance o de largo plazo, como ocurría anteriormente. También las persecuciones paganas fueron otra de las razones, conflictos internos, rivalidades eclesiásticas. Ahora lo que vamos a ver en esta clase, una vez que haya finalizado esta clase, usted podrá explicar los fundamentos de la Iglesia Católica Romana.
que permitió la adquisición del poder que impuso, por lo menos en el occidente. También podrá relatar los factores que explican el desarrollo del monasticismo en Occidente y enlistar los misioneros católicos durante la expansión misionera en el periodo de, del desarrollo papal. También los factores que contribuyeron a la expansión del catolicismo romano o del cristianismo occidental, también se le denomina. Y podrá identificar algunos documentos falsificados que ayudaron al poder del catolicismo romano. Todo eso es lo que vamos a ver a continuación en esta clase número 4. Y vamos a comenzar de inmediato. Aquí estamos, clase número 3 es esta. Clase número 3 de Historia Eclesiástica. Ahí está. En este periodo del año 325, desde el momento en que se llevó a cabo el concilio, el primer concilio ecuménico, concilio universal de las iglesias cristianas, y del mismo modo como el otro concilio. Bueno, algunos dicen que el primer concilio fue el de Jerusalén, que está registrado en el libro de los Hechos. Del mismo modo que el primero de Jerusalén, el del concilio de Nicea, se debieron a causas doctrinales, problemas doctrinales. Estamos viendo que la doctrina es muy importante para la iglesia cristiana. La fe cristiana se debe definir con precisión para evitar problemas o corrupciones acerca de lo que nosotros creemos. Y a partir de ese periodo, porque se termina la persecución contra los creyentes también, y el emperador Constantino va de hecho a convocar el concilio y ejerce cierto control sobre la iglesia, hasta el año 1250 es el periodo conocido como el desarrollo papal, o por lo menos así lo vamos a trabajar, de acuerdo al modelo que nos da el libro Compendio de la Historia Cristiana de Robert Baker, o Baker, de la Casa Bautista de Publicaciones. Muy buen libro de texto para poder trabajarlo. En este periodo hay una nueva dirección, la nueva relación que surge o que está presente en el catolicismo romano. Surge una nueva controversia sobre la relación de la Iglesia con el Estado. Esto se va a discutir permanentemente tanto en la Iglesia del Oriente como en la Occidente y dentro de la Reforma Protestante también. Pero comenzó durante este periodo, 325 en adelante, cómo se va a relacionar la Iglesia con el Estado. Algunos sostenían que el Estado debería gobernar la Iglesia. Esta era la política del Imperio Romano por siglos antes de que el cristianismo fuera establecido. De hecho, el emperador era el sumo pontífice, el que ostentaba tanto el cargo político como el poder eclesiástico. Era el sumo sacerdote de todos los otros sacerdotes que existían dentro del Imperio Romano. Y algunos sugerían que como el cristianismo ahora es parte de la religión cristiana, del Estado o del Imperio Romano, el César entonces debe cumplir la misma función que cumplía anteriormente con las otras religiones. Otros sentían que la iglesia debía estar sobre el Estado. Este fue el ideal del creciente sistema católico romano. La iglesia debe estar sobre el poder terrenal porque representa el poder celestial o el poder espiritual. Habían otros grupos que argumentaban que ambos debían trabajar separados, sin interferencia de ninguna naturaleza.
porque pertenecen a campos, a mundos y propósitos totalmente distintos. El Estado por una parte y la Iglesia transita sin ningún tipo de contacto o relación con el Estado. Esas son las tres posiciones que se van a argumentar o debatir durante este periodo. ¿Cómo se va a relacionar la Iglesia con el Estado? En el Oriente, hasta el día de hoy, las iglesias se encuentran subordinadas o controladas en mayor o menor medida en un lugar que en otro, porque recuerde que las iglesias del Oriente son iglesias autónomas, obispados autónomos, tienen su propia jurisdicción y todas son autónomas. El catolicismo romano va en algún momento a tener control o poder sobre el poder temporal o sobre los reyes. También aumenta la influencia secular sobre la iglesia durante este periodo. La organización fue según el modelo imperial. Está la figura del emperador que gobierna varias provincias y tiene sus propias autoridades, sus propios gobernantes en cada una de las zonas geográficas, y la organización de la iglesia va a adoptar el mismo modelo imperial. Va a abarcar todo en el occidente, por lo menos en el occidente va a trabajar de ese modo. La figura del Papa entonces como si fuese un emperador sobre toda la zona geográfica donde se encuentre. Y durante el monasticismo, la gente interpreta literalmente la exhortación de Jesús de dejarlo todo y seguirle, vender todas sus propiedades y hacerse pobre y abandonar familia, y de hecho eso es lo que hicieron algunos, y seguir a Jesucristo. Y uno de los famosos de estos ascéticos en el movimiento monacal, que después lo vamos a ver, pero ahora estamos haciendo un pequeño adelanto de la gran fuerza, el gran fenómeno que ocurrió durante esta época, el movimiento monacal. Uno de los más famosos de estos ascéticos fue un ermitaño, Antonio de Tebas, de mediados del siglo III después de Jesucristo. Este hombre desde los 20 años pasó los siguientes 86 años en una cueva. Ahí tenemos la imagen de un monje. No es católico romano, él es un monje de la iglesia Antioquía de Siria. Por el gorro que tiene, los distintos tipos de cruces, un monje solitario que está en el desierto. Una gran cantidad de personas entre Alejandría y la tierra de Israel vivieron en las cuevas con la finalidad de purificarse, practicar la santidad, consagrarse, llevar una vida de contemplativa, de devoción, de comunión con Dios, de ayunos prolongados. Usted cuando realice una disertación de Justo González se va a sorprender cuando lea Justo González porque en unas secciones dice que habían algunos que ayunaban de lunes a sábado y el día domingo solamente ellos podían, almorzaban, y era lo que la iglesia le daba cuando ellos iban a la iglesia. Así de extraordinario era la vida contemplativa de estas personas. Los padres también se le conocen como los padres del desierto, que han dejado hasta el día de hoy, han dejado varios tipos de literatura. De ahí surgieron los famosos, el recluso, los padres del desierto. Por ejemplo, aquí tengo algunos de los libros de ellos, pero son muy hermosos, ¿ah? El arte de la oración, de Teófano el Recluso. Si usted quiere conocer lo que ellos pensaban, las recomendaciones prácticas acerca de la oración, por ejemplo, cómo orar, cómo quitar todo lo que impide la vida de devoción, de adoración, de oración, estos libros le dan consejos muy prácticos acerca del arte de la oración, por ejemplo. Aquí la sabiduría de los padres del desierto, acá tengo otro libro que presenta la sabiduría de los padres del desierto. Estos libros son de las iglesias ortodoxas. Lúmenes, la editorial. Muy barato me conseguí estos libros. De la editorial argentina. En la busca libre.
estaban en promoción. 1.500 pesos costaban, 1.400 otros libros. Es decir, solamente la tapa, a todo color y por el material, costaba eso. Realmente muy, muy barato. Habían otros libros también, una enciclopedia de la espiritual, me costó 1.500 pesos. En su momento no sé cuánto estarán ahora. Pero sus experiencias, sus vivencias, la sabiduría que adquirieron en esta meditación, oración, ayunos prolongados en el desierto, dejaron su experiencia para la posteridad en sus textos. Hasta el día de hoy son estudiados. Hermano Boni había levantado la mano, ¿no? Sí, no sé, era para preguntarle simplemente qué cosa, qué es un monje. Ah, perfecto. Un monje es una persona que toma la decisión de consagrarse completamente a Dios y hacer o cumplir literalmente el mandato de Cristo. Ven, ven, vende todo y luego sí, sígame. Y y el otro texto bíblico cuando dice algunos se hicieron eunucos por causa del Evangelio, ellos también se hicieron eunucos, no que se castraron, sino que no toman la decisión de contraer matrimonios, son célibes. Hay monjes y monjas también. Ellos toman un voto de la castidad, de no casarse, y de pobreza también otros, y de obediencia, que es la característica del catolicismo romano. Pero las monjas o los monjes del catolicismo romano son influencias del catolicismo oriental. Ellos fueron ellos los primeros en, en practicar el ascetismo o, o irse al desierto a llevar una vida contemplativa como lo estamos viendo acá. Pero fue un movimiento muy poderoso en su momento. Y en la Edad Media también fue el arma, el instrumento más poderoso del catolicismo romano para poder expandirse a todas las regiones donde pudieron, por supuesto. También hubo un influjo dentro de la iglesia cristiana de los no regenerados, porque cuando se hace la religión cristiana como la oficial del imperio, muchas personas no creyentes ingresan a la iglesia. Con respecto a este compendio final, todos los ingredientes para catapultar el sistema católico romano se encontraban ya unidos. Estaba el terreno abonado para el desarrollo del poder del catolicismo romano. Aquí vamos a describir solamente una de las tantas iglesias católicas que es la iglesia occidental. Se estableció el sacramentalismo, es decir, los elementos como la Santa Cena, por ejemplo, el vino, el bautismo y todos los sacramentos que va a surgir dentro del catolicismo romano, se va a considerar como medios de gracia. Los medios de gracia realmente producen lo que están simbolizando. Por ejemplo, el agua del bautismo realmente va a producir, si hay fe, o por lo menos si hay una intención del bautismo, produce realmente el nuevo nacimiento o la regeneración y la eliminación del pecado original, así, y el perdón de todos los pecados. Eso es lo que simboliza el bautismo según según el sacramentalismo o, o estos medios de gracia que ellos establecen. Es decir, cuando se habla acerca de medios de gracia, estamos diciendo que esto realmente encierra méritos espirituales o encierra una obra espiritual real que se produce en la persona que recepciona estos sacramentos. Eso fue lo que sostuvo el catolicismo romano. Mire, el catolicismo tanto del Oriente como del Occidente hablan acerca de la salvación por la gracia. Ellos no dicen que la salvación es por obra, ellos dicen que la salvación es por gracia, pero es por medio de los sacramentos. Es decir, por medio de los sacramentos son conducidos, o por medio de los sacramentos es el canal donde la gracia transita
como la electricidad por medio de los cables, por ejemplo, la gracia de Dios camina o transita o es el vehículo para la gracia de Dios. Pero es por gracia, no es por medio de las obras. Claro que nosotros vemos la, las, estas prácticas del bautismo, de la confirmación y otras, nosotros lo vemos como obras. Por eso hay que explicar bien cuando decimos qué es, a qué nos referimos nosotros cuando decimos que la Iglesia Católica enseña la salvación por obras. Queremos decir que son los medios de gracia que ellos establecen, eso nosotros lo vemos como obras, pero ellos podrían alegar, pero eso no son obras, esos son medios de gracia solamente, es por gracia. Por eso que nosotros lo observamos, no son obras, inventos nuestros. Bueno, como sea, surgió así el sacramentalismo dentro del catolicismo romano. Después el sacerdocio aparece y que no está contemplado en el Nuevo Testamento. El gobierno episcopal, la ambición romana, las rivalidades eclesiásticas, una reunión mundial con autoridad y el poder del Estado secular, todo eso se concierta para poder pavimentar el desarrollo del catolicismo romano en la figura de su obispo, que es el Papa posteriormente. Perfecto. Aquí ponga atención en los fundamentos del catolicismo romano. ¿Cuáles son los fundamentos donde se sostiene o donde se fundamentó el, el desarrollo del catolicismo romano y el desarrollo papal? Uno de estos fundamentos del catolicismo romano fue que habían hombres capaces, hombres muy inteligentes, muy buenos administradores, como por ejemplo Inocente I, del año 402, 417, fue el obispo de Roma. Él fue el primero en pretender jurisdicción universal para Roma con la base de la tradición de Pedro. Dicen, Roma es el obispado que está sobre todos los otros obispados, sobre el de Alejandría y el de Antioquía de Siria. Bueno, después dirá el de Constantinopla, sobre el de Jerusalén, sobre el de Éfeso, sobre todos los obispados, por el hecho de que Pedro estuvo ahí en Roma y murió en Roma, y él fue el primer papa, y él era la figura principal al que se le encomendó las llaves del reino de los cielos y apacentar a todos los creyentes, a toda la iglesia. Entonces, los que van a sucederle a él, a Pedro en Roma, los obispos de Roma, son los que tienen esa autoridad sobre todas las otras congregaciones, u otros obispados. Pero esto fue reclamado recién en el año 402 y el 417 por Inocente I. Pero es por el hecho de que se encuentra en Roma. Los capitalinos siempre se consideran como privilegiados o tienen una autoridad que es natural por el hecho de encontrarse en el imperio, la capital imperial. Recuerdo en un momento cuando el presidente de una organización de varias iglesias cristianas, pero era de Santiago, dijo, nosotros los evangélicos, esa fue la expresión que utilizó, nosotros los evangélicos apoyamos, parece que fue Ricardo Lago, Michelle Bachelet, no recuerdo cuál de los dos fue, pero uno de los dos, de esos dos. Y comenzaron a protestar todas las otras iglesias y los consejos de pastores de todas las regiones dijeron, pero nosotros no estamos de acuerdo con ellos, además que es parte de otra organización. Pero él se atribuyó esa representación, nosotros los evangélicos. Y después todos los otros consejos de pastores regionales formaron una propia agrupación, los consejos de pastores regionales, y excluyeron ¿Quién dijo eso, profe? a lo de Santiago. ¿Quién fue el que El, dijo eso? el presidente de la mesa ampliada, pero fue en la época del primer candidatura de Bachelet, parece que fue, o de Ricardo Lagos, pero una de esas. De haber sido de Bachelet, porque de Ricardo Lagos no recuerdo.
No sé si fue el primero o el de segundo, pero a uno de esos dos lo apoyó. Y después todos los otros se desmarcaron y formaron sus propias organizaciones pastorales y excluyeron a la de Santiago. Bueno, parece que es un fenómeno natural y muy antiguo esto de el hecho de vivir en la capital. Se consideran como autoridades sobre todas las otras provincias. Acá también sucede algo muy parecido. Y después León I, que gobernó la iglesia del occidente, cuando la iglesia oriental, la iglesia griega o la iglesia antioquía de Siria, que está en Santiago, en Providencia, tienen, ellos graban su culto, bueno, no son cultos, son divina liturgia se le llama. Por lo tanto, si alguien quiere conocer la iglesia Antioquía de Siria, busque la iglesia Antioquía de Siria, Divina Liturgia en Santiago de Chile, ahí van a aparecer cómo realizan la Divina Liturgia. Cantan muy lindo, ¿Sea muy, ortodoxa? muy hermoso, es la iglesia ortodoxa, sí. Y ellos dicen la iglesia latina, así se refieren al catolicismo romano, la iglesia latina. Y las iglesias del Oriente se autodefinen como la iglesia católica. Cuando se refiere a la iglesia católica romana, dicen la iglesia latina o iglesia ortodoxa. Pero se presentan como iglesia ortodoxa, pero todas son católicas. La iglesia latina. Y no solo los protestantes, nos referimos a la iglesia católica como la iglesia papista o los romanistas también, pero son términos muy peyorativos. Y la iglesia católica la iglesia católica romana se presenta como la iglesia, como si no existieran otras iglesias. Pero la iglesia católica romana es una de las tantas iglesias que existen. Y es la romana, el obispado de Roma. Y nunca ha tenido control el Papa de Roma, como vamos a ver en la historia de la Iglesia, sobre otras jurisdicciones. Por ejemplo, nunca ejerció jurisdicción, control, influencia de ninguna naturaleza sobre la Iglesia copta, por ejemplo, la Iglesia de Alejandría, la siriaca tampoco, la de Jerusalén tampoco. Y de hecho, cuando se celebra los, los grandes concilios ecuménicos universales, que son siete concilios, nunca esos concilios se desarrollaron en la jurisdicción de Roma y tampoco fueron convocados por Roma. Y en algunos de ellos, en uno de ellos tampoco estuvo presente el obispo de Roma y envió un delegado. Y todos se desarrollaron allá en el Oriente. Así de importante es la Iglesia del Oriente, así de importante. Todos los grandes concilios ecuménicos universales se desarrollaron en el Oriente. Así que Profesor, hay que tener... ¿Sí? pero la Iglesia Católica sí estuvo presente en los siete concilios. Sí, 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 claro, porque eran concilios ecuménicos universales. Pero Ya. la figura del Papa en uno de ellos, me parece mucho fue el Concilio de Nicea, no fue presencialmente, envió un delegado nada más. Ni siquiera estuvo presente él, ¿qué le parece? Y todos se desarrollaron allá en el Oriente. Es decir, el Oriente, la Iglesia de Oriente tiene mucho peso, mucha fuerza. Y acá en el Occidente se presenta como la Iglesia, como si fuese la única que siempre ha existido y no ha existido otra más. Y eso es Mm. una falsedad solamente que ver la historia, uno se da cuenta de la falsedad, la pretensión, la absurda. Claro que el que no conoce piensa que existe una sola iglesia nada más y que nosotros nos dividimos de esa iglesia original, pero no es así. Todas eran autónomas. Aquí se le llama la Iglesia de Oriente, profe. Ahí sí. A las ortodoxas de Antioquía de Ya. Siria, la copta, la de Jerusalén, la de Mm. Armenia, la de Etiopía, la rusa, la de Constantinopla, Constantinopla es la Estambul actualmente, pero se sigue llamando la Constantinopla, la armenia, la ucraniana, la eslava, la caldea, la aramea, la siria también. Hay hartas iglesias. Ya. Mm. Todas son autónomas. Ninguna ejerce control, jurisdicción sobre otra, todas son autónomas. Y en esta época la de Roma también es autónoma, pero solo en su propio territorio. Así es cómo funcionan las iglesias cristianas de la antigüedad. Y el Papa León I, Profe, lo, ¿sí? lo último, los siete concilios ecuménicos fueron ahí en Oriente, o sea, con la Iglesia Todas, Ortodoxa. todos en Oriente. O sea,
los protagonistas de estos 7 concilios ecuménicos fueron los ortodoxos, entonces. Toda la iglesia, porque fue ecuménica. Ahí estuvieron todos presentes, tanto el oriente como el occidente. En una de esas solamente no estuvo el Papa, hubo un delegado ahí. Parece fue el de Ya. Nicea, tengo que revisar ahí bien. Pero como es ecuménica, todo el cristianismo estuvieron ahí presentes en los concilios ecuménicos universales. Fueron 7 en total. Nosotros escribimos a 6, los protestantes. Y al último, el séptimo concilio ecuménico, a ese no adscribimos, que tiene que ver con las imágenes. El León I, en el año 440-461, aportó base escrituraria para las pretensiones de Inocente I. Puede ser llamado el primer papa, Inocente León I. No se olvide esos nombres, ¿eh? Inocente I, el reclamar jurisdicción universal, y León I, el en aportar bases escriturarias para las pretensiones de Inocente I. ¿Cuáles van a ser las bases que va a utilizar? De Mateo, sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso ahí está la figura de uno de los, nos parece que es León primero ahí, lo buscaron en internet. Es una de las imágenes que se usan para representar a este hombre. Las llaves de, de Pedro, las llaves del reino de los cielos. Se le entregó a un hombre, es decir, a Pedro. Y también el otro texto bíblico de Juan. Y Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. En 3 oportunidades. ¿Quiénes son sus ovejas? Todos los cristianos. Es decir, ¿quién es la autoridad máxima de todos los cristianos? El obispo de Roma. Nada más y nada menos que el obispo de Roma. Y los que no son del obispo de Roma están todos perdidos. Bueno, él fue, León primero, en aportar datos bíblicos para sus pretensiones de Inocente primero. Mm. Hombres capaces, Entonces, ¿sí? o sea, que fue el León primero, ¿ese fue un papa o no? ¿León primero? Correcto, correcto. Ya. Entonces, ese papa fue el que interpretó Mateo 16-18 de esa manera, que Pedro era la piedra. Exactamente, así es. Ya, pero Él en fue, base, ¿pero en qué se basó para interpretar ese versículo de esa manera? ¿O simplemente fue porque él quiso interpretarlo así, ¿no? porque necesita darle un fundamento bíblico a las pretensiones de Inocente primero de el dominio universal sobre todos los creyentes. Es decir, Ah, ya. Inocente O sea, primero dijo, nosotros los de Roma, porque descendemos de Pedro, tenemos jurisdicción, soberanía sobre todas las iglesias. Pero ahora hay que fundamentar esa declaración, hay que fundamentarla bíblicamente. Entonces León primero comenzó a buscar y a rebuscar en la Biblia para justificar las pretensiones de Inocente primero. Es decir, Ujú. buscó en la Biblia lo que quería encontrar. Ah, O ya. así fue. O sea, no hizo ninguna interpretación, ni nada. Eso simplemente para justificar lo que dijo inocente, ¿no? Claro, claro, sí, así fue. En esta época, Ya. con León primero, es la primera vez que comienza a interpretarse esos textos bíblicos como refiriéndose a Pedro, porque anteriormente se interpretaban de manera diferente, de otro modo. Hombres capaces, ¿ah? Hombres muy inteligentes, que tenían mucha capacidad administrativa. El otro fundamento del catolicismo romano que explica el desarrollo papal fue la posición geográfica. Los obispos de Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Éfeso, ¿quiénes son ellos? Son obispos que tienen control sobre su propia jurisdicción, sobre su propio territorio. Son autónomos. No es que Roma tenga control sobre Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Alejandría. Todos son autónomos. Pero ellos tienen disputas entre ellos, claro que sí. Porque hasta el día de hoy tienen estos problemas, los de Jerusalén, con la de Antioquía de Siria, todavía tienen problemas, pero administrativos, no son temas teológicos, netamente administrativos. Es decir, hasta dónde llega tu territorio, tu jurisdicción, hasta acá, esta zona geográfica.
Y después de esta zona, controlas tú dominas a todos los creyentes del otro lado de la frontera. Pero algunos tenían hermanos de la iglesia de Antioquía, por ejemplo, tenían familiares que estaban al otro lado de la frontera. Y ellos querían estar bajo la cobertura o bajo el control del obispo de Antioquía y se fueron a la jurisdicción de Jerusalén. O viceversa, la de Jerusalén también. Y así comenzaron a traspasarse los territorios y fundaron iglesias que eran de zonas geográficas distintas. Y ahí comienzan esos problemas. Ah, la iglesia de Ucrania también tiene el mismo problema, porque la iglesia de Ucrania no es autónoma, sino que le dio esa facultad o están bajo la jurisdicción de la iglesia ortodoxa rusa. Pero ellos se independizaron solos, ellos se autoproclamaron solos. Somos iglesia autocéfala ahora, así se le conocen a las iglesias, autocéfalas. Cuando no se le no viene su independencia autorizada por otros, son autocéfalos, independizados a sí mismos. Y hay como tres iglesias ortodoxas en Ucrania, una rusa, una ucraniana y otra, no recuerdo el nombre. De esos conflictos, como todos son en el Oriente, necesita a una persona que no sea del territorio, que esté alejado, que sea un observador, uno que esté bien alejado. Por ejemplo, lo mismo que ocurre ahora con la guerra de Hamas con Israel. Necesitan mediadores, pero que estén muy alejados del conflicto. Estados Unidos, no sé si los chinos también están mediando, pero que estén muy alejados de la zona geográfica. Que sea un observador nada más. Alguien muy neutral. ¿A qué no le sirve el de quién puede ser? Son, están todos en el mismo territorio. Tiene que ser alguien alejado, son los de Roma. Por eso apelaban a Roma, por la posición geográfica que ostentaba. Pero era un árbitro nada más. Una persona o una autoridad neutral para que ayudara a resolver estos conflictos entre hermanos, porque son obispados autónomos, pero que nos ayude a resolver nuestros conflictos internos. Bueno, esa es una de las razones, la posición geográfica. Y otro de los fundamentos del catolicismo romano fue el cambio de la capital imperial. Constantino, en el año 330, va a abandonar Roma, no lo va a dejar de ser en Roma la capital imperial y se va a trasladar a Bizancio, la antigua Bizancio, y la va a convertir en Constantinopla. Por ser un lugar muy estratégico, está más asegurado también por las invasiones de los germanos y también está más alejado del paganismo, la corrupción. Y él mismo funda, o sea, la ciudad estaba fundada ya. Él le cambia el nombre. Es la ciudad de Constantino. Le va a denominar Constantinopla. Cuando eso ocurre, la capital ahora se ha alejado de Roma. Anteriormente era Constantino el que convocaba los concilios, tenía control sobre el cristianismo, y además que recuerde, Constantino nunca se renunció al título de sumo pontífice. Por lo tanto, él era la autoridad máxima de todas las religiones, incluyendo la autoridad del cristianismo. Él lo veía de ese modo. Por lo tanto, él tenía control sobre el cristianismo durante ese periodo. Pero ahora, como se ha alejado, se fue a Bizancio y en Roma está ahora muy alejado del control del emperador. En un sentido, se sacude un poco el, ese peso que tenía del control que podría producir Constantino. Y después, cuando comienzan las invasiones bárbaras sobre Roma, van a caer el poder político, pero prevalece el poder espiritual, el poder religioso. Y el Papa se atreve, no a luchar, por supuesto, pero él le pone frente a los invasores. Y no sé qué habrá hecho, pero algunos invasores
iban a saquear Roma, lo iban a incendiar, destruir completamente, se devolvieron. No recuerdo si fue Atila o otro guerrero, parece que fue Atila, el rey de los hunos, que se devolvió, se renunció o se arrepintió de haber saqueado todo Roma. Por lo tanto, él se va a convertir tanto en la autoridad política como espiritual en Roma, porque Constantino abandona, abandona Roma como la capital. ¿Cuáles son los fundamentos católicos romanos? Los hombres capaces, Inocente primero, León primero, por la posición geográfica que ostentaba, el cambio de la capital imperial ayuda bastante para el desarrollo del catolicismo romano. Pero también otro de los fundamentos católicos que podemos mencionar es el prestigio que tenía el obispo de Roma. Roma había sido el centro del mundo político por varios siglos. Hasta el día de hoy, los curas, algunos que son anticoncilio de Vaticano II, decían: nosotros fuimos invitados al Concilio Vaticano II, pero nosotros no fuimos a Italia, nosotros fuimos a Roma. Y todos los católicos romanos que son responsables, comprometidos con su fe católica romana, todos ellos desean y aspiran y sueñan alguna vez estar allá en el Vaticano, en Roma, en la antigua capital del imperio, y ahí donde murió Pedro y murió Pablo, y donde está la máxima autoridad de su iglesia. Hasta el día de hoy goza de prestigio. En esta época, cuando recién ha dejado de ser la capital del imperio, todavía ostenta ese gran estatus de ser el centro del mundo político por varios años y ahora el centro del occidente, por lo menos religioso. Por el prestigio que le daba el vivir o establecer su sede, ellos le dicen su trono ahí en Roma. La historia y la tradición también es otro de los fundamentos del catolicismo romano. La tradición de que Pedro gobernó la iglesia romana se reclamó en el siglo V. Inocente I fue el que sostuvo ese punto de vista y León I estableció la base bíblica de la teoría papal. Hay una pregunta acá. ¿Dónde están los huesos de Pedro? Dice el hermano Boris. No tengo idea. ¿Dónde estarán los huesos de Pedro, mi hermano Boris? Me parece mucho que están sepultados ahí en el Vaticano, hermano, pero tendría que confirmar eso. No sé si escuché en algún momento por ahí que están sepultados ahí en Vaticano, pero no estoy seguro. Mm. No No, no, estoy. los católicos romanos dicen que los huesos de Pedro están ahí en la parte de abajo, enterrados justo ahí en la basílica. Ah, ok. ¿Cuántos años? Es un Bueno, comentario. depende de cómo esté conservado los huesos. No sé cuánto tiempo pueden persistir o durar un hueso. Bueno, depende de la mantención, porque en el desierto duran más tiempo. Muy bien, la historia y la tradición. Pero esta tradición, recuerde que es una tradición, ¿cómo se puede justificar eso? De que Pedro gobernó la iglesia de Roma. ¿Cómo se justifica eso? Que Pedro fundó o gobernó o fue la autoridad máxima de la iglesia de Roma. No se puede justificar con datos históricos. Es una tradición, pero históricamente infundada o no se puede sostener. Incluso en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, le escribe a la iglesia de Roma, no a una autoridad representante de la iglesia de Roma, sino a la iglesia de Roma. Y él no la fundó tampoco. La iglesia, cuando el apóstol Pablo no ha ido allá en el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribe precisamente porque quiere que los hermanos de Roma lo reciban así. Por eso escribe el libro de Romanos, para que lo reciban. Y cuando da saludos,
finales, ni siquiera se menciona a Pedro en los saludos finales. Entonces, ¿cómo se puede justificar la fundación de la Iglesia de Roma, la autoridad máxima de Roma, que gobernó todas las iglesias de Roma, si la misma Biblia señala que ahí no hay hermanos nada más? Iglesias pareciera que fueran todas autónomas porque ni siquiera se dirige a una autoridad, se dirige a la iglesia completa de Roma. Son, bueno, son débiles estas pretensiones, pero en su momento gozó de prestigio y un fundamento muy fuerte para reclamar el poder que tenía el catolicismo romano. Otro de los fundamentos del católico romano fue la sabiduría doctrinal. Se destacaron en defender la sana doctrina frente a las herejías. Esto sí es verdad. Ellos fueron los defensores de la ortodoxia, de la doctrina correcta. En el Oriente, producto quizás del idioma que se hablaba en el Oriente, que era el griego, por la cultura griega también, dada la filosofía, la especulación, eran personas muy educadas. Y ahí en Constantinopla, principalmente, dicen algunos autores o padres de la iglesia, lo citan los historiadores también, ahí en Bizancio, que fue un imperio, una capital, donde la gran mayoría era dada a la teología. Cuentan que cuando alguien va a comprar pan durante ese periodo de los conflictos trinitarios, cuando alguien va a comprar pan, le preguntan acerca de la eternidad del Logos. Después va a comprar verdura y se ponen a debatir con el que vende las verduras acerca de la unión hipostática. Y después se va a la carnicería y se ponen a conversar sobre la divinidad, la personalidad del Espíritu Santo, por ejemplo, temas teológicos. Si hay igualdad, son coeternos, consustanciales, coiguales los miembros de la Trinidad, por ejemplo. Temas como eso, es decir, habían discusiones relacionadas con temas teológicos en Constantinopla. Quizás por esa cultura, ese dado a la religión, a la especulación, a la teología, es que en el Oriente se produjeron más herejías que en el Occidente, ¿eh? Lo más probable. Yo creo que puede ser, va por ahí el asunto de por qué surgieron tanta herejía en el Oriente. Por ejemplo, surge una de las herejías de Apolinar en el Oriente. ¿Qué decía Apolinar? Apolinar sostenía que, que Jesús es el Logos eterno, Hijo de Dios, pero que le prepararon un cuerpo en el vientre de María, pero ese cuerpo era cuerpo humano, pero el eterno Hijo de Dios nunca se hizo humano, sino que habitó en el cuerpo humano nada más. El cuerpo humano de Jesucristo era una especie de un disfraz o como un caparazón. Alguien en las redes sociales comparó eso, comparó a Jesucristo como el cuerpo humano era como un caparazón nada más. Fue muy divertido. Fue como una cáscara, pero Jesús era el Logos que habitó en una cáscara y esa cáscara era el cuerpo humano. Bueno, pero eso era una herejía, la herejía de Apolinar. Él decía que el, no era 100% humano, sino que solamente el cuerpo era humano, pero no era 100% humano, porque siempre ha sido Dios. Es incompatible, es contradictorio de que sea humano, si es Dios. Por lo tanto, había una una sola persona, una sola conciencia, una sola voluntad, una sola mente, un solo espíritu, una sola alma, en un cuerpo humano, pero no era humano, solo divino. Como cuando alguien se encarna, supongamos, hipotéticamente, si alguien se pudiese encarnar en un león, ese león no se va a comportar como tal, sino que se va a comportar como humano, porque es un humano el que se ha posicionado, ha tomado posesión de un león.
Así que igual con Jesús. Jesús, el logo, el verbo eterno de Dios, pero que tomó un cuerpo y ahí habitó. Bueno, eso es lo que señaló Apolinar. Y otro, Nestorio, la famosa doctrina de Nestorio, otro hereje también que surge en el Oriente. Nestorio dijo, María no puede ser la madre de Dios, solo ella es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Cuando él dice eso, que es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, está negando la divinidad de Jesús. Eso es lo que está haciendo. Jesús no es Dios, y está separando la divinidad de la humanidad de Jesucristo. En ese cuerpo hay dos personas, uno es Jesús y el otro es Cristo, el Verbo eterno de Dios. Un grave problema ese, ¿eh? Por eso Apolinar dijo, perdón, Nestorio dijo, María es la madre de Jesús solamente, pero no es la madre de, el Logos, de Dios. También lo condenaron como herejías en el Oriente, también surge de Oriente. Después apareció Eutiques. ¿Qué dijo Eutiques? Eutiques señaló, era monofisita. Eutiques señaló, Cristo tenía la naturaleza humana, la naturaleza divina, miren las especulaciones de los orientales, ¿eh? Naturaleza humana y divina, y la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana. Por lo tanto, ahora Jesús tiene solamente una naturaleza y esa es la naturaleza divina, porque absorbió la naturaleza humana. Eso es lo que sostenía Eutiques. Estas herejías, Apolinar, de Nestorio, de Eutiques, son, son herejías que son muy especulativas, muy filosóficas, muy metafísicas, subjetivas, porque están tratando de determinar la sustancia, la naturaleza de la esencia misma de cómo es Jesús de Nazaret y cómo es Dios. Porque los orientales parece que eran muy metafísicos y, y especulativos. Y en el occidente, la Iglesia Latina, también surgen algunas herejías. Pero la herejía que surge en la Iglesia Latina no es de la misma naturaleza de la Iglesia del Oriente. Pero también surgieron herejías. Pero acá las herejías son más prácticas, con connotaciones prácticas. ¿Cuáles son las connotaciones prácticas de la doctrina de Apolinar, Nestorio, Eutique? Ninguna. Pero la de Pelagio, claro que sí, pues. Porque Pelagio, de hecho, forja esa herejía por temas prácticos, por temas pastorales. Él es un pastor de una iglesia y ha visto a personas creyentes que no se comportan como tal, por lo tanto, él quiere ayudar a las personas a comportarse como creyentes. Por lo tanto, él dice, el pecado de Adán solamente le afecta a él, no nos afecta a nosotros. Nosotros vamos a ser pecadores cuando decidamos serlo, pero no heredamos una naturaleza pecaminosa. No existe el pecado original. No nacimos pecadores. Todos nacimos inocentes. Cuando tomamos la decisión de pecar, nos convertimos en pecadores. Pero si tomamos la decisión de no pecar, de mantenernos en santidad, entonces no hay necesidad de un redentor o de la expiación de Jesucristo. Solo en el caso de que nosotros nos convirtamos y tomamos la decisión de pecar. Nos podemos salvar por medio de nuestras propias obras, enseñó Pelagio. Pero es práctico, es práctico. Si usted lo ve desde ese punto de vista, él es un pastor que quiere que la iglesia, los miembros de la iglesia, actúen como cristianos. Pero se fue al otro extremo, porque decía, toda la responsabilidad se lo daba al creyente. El creyente puede salvarse a sí mismo, incluso decía. En ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, en, en Colombia, recuerdo, pasamos esa materia de la teología contemporánea. Y ahí vimos a Pelagio, y había un pastor que era, era calvo, entonces le decían Pelagio, le decían al pastor. Bueno, estas son las antiguas herejías. ¿Y quién combate estas herejías? El quien se destacó fue los, los obispos de Roma,
son los que combatieron muy fuertemente a todos estos herejes. Ellos fueron los defensores de la ortodoxia. Aquí estamos analizando, mis hermanos, estamos analizando la iglesia de la cual nosotros procedemos. Una hermana me decía, hermano Pablo, ¿me podría enviar, me decía, algún libro, algún autor que indique que la iglesia del Nuevo Testamento continúa hasta nuestros días? Porque no hay tanta información acerca de esa iglesia. Porque pensaba que la Iglesia Católica Romana se apartó de la iglesia original y la iglesia original comenzó por un lado y la Iglesia Católica Romana por otro lado. Por lo tanto, desde el siglo I han transitado dos iglesias, o toda la iglesia cristiana. En realidad no existe esa hipotética iglesia que transita paralelamente a esta iglesia que nosotros estamos observando. Esta es la iglesia, la única, es la misma iglesia que estableció el Señor Jesucristo, que a medida que transcurre el tiempo tuvo algunos problemas, algunas debilidades, algunas pretensiones también. Son seres humanos que creen en Cristo, pero son seres humanos, pecadores, corruptos también, como todos los seres humanos. Usted va a ver que los mismos problemas que tiene el catolicismo romano, esos mismos problemas lo tienen las iglesias cristianas. Las divisiones, los conflictos, por ejemplo, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, tienen conflictos internos dentro de esta iglesia, aunque todos son autónomos, pero tienen conflictos. Y del mismo modo, nosotros en las iglesias protestantes tenemos conflictos. Por lo tanto, esta es nuestra historia. Y nosotros provenimos de acá, de esta iglesia. No, no hay una paralela que venga de la época de, de los apóstoles. Esta es la iglesia. Estas son nuestras raíces, nuestra herencia. Nos guste o no nos guste, pero ellos nos heredaron el conocimiento de Jesucristo, de la Trinidad, de la divinidad de Jesús, de la divinidad, personalidad del Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras. Todos nos heredaron y nosotros lo recibimos. Obviamente en la época de la Reforma Protestante la purificamos un poco, pero las debilidades, los problemas, los defectos del protestantismo van a continuar porque es la misma iglesia que Cristo fundó, el- pero con las debilidades y los problemas humanos. Bien, vamos a hacer un resumen de los fundamentos católicos romanos. ¿Cuáles son los fundamentos del catolicismo romano? Hombres capaces, como Inocente I, León I, la posición geográfica que ostentó, el catolicismo romano, cambios de la capital imperial, el prestigio político que gozó, la capital de Roma, la historia y tradición, la sabiduría práctica también. A ver, están escribiendo los algunos hermanos aquí. Ah, ok. La historia y tradición y la sabiduría práctica. Esos son los fundamentos de, del catolicismo romano. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos, sobre los fundamentos del catolicismo romano? Mm. Quería hacer una pregunta con respecto a con el emperador Constantino. ¿Sí? Eh, ¿Qué es de cierto eso de que, bueno, el catolicismo romano empezó con el edicto de Milán de Constantino, cuando ahí se mezclaron el paganismo con el cristianismo y ahí surgió la mezcla, una mezcla entre cristianismo y paganismo, y de ahí se puede ver toda la apostasía y todas las cosas falsas que hay en la Iglesia Católica. Surge antes, mi hermano Boris, surge antes. Ya. El catolicismo romano no surge con Constantino, porque cuando hablamos de catolicismo romano estamos hablando de un obispado.
que gobierna en una zona geográfica, y esa zona geográfica es Roma. El catolicismo romano lo podemos ver en el libro en el apóstol Pablo, la epístola de Romanos, a los hermanos de Roma. Esa es la iglesia de en Roma, la iglesia católica de Roma. Esa es una iglesia, pero no es la iglesia, es una iglesia. Hay otra iglesia en Corinto, hay otra iglesia en Éfeso, en Tesalónica, en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso. Todas esas son iglesias. Y a todas esas iglesias se le llama iglesias católicas. ¿Por qué surge el término católico? El término católico significa universal, Ujú, sí. Sí, profesor, ¿sí? ¿puede retroceder la diapuna cuando estaban los fundamentos católicos? El resumen. Sí, claro, claro, Mm, claro, claro. sí, mientras explica, ya. Y surge el término católico para referirse a lo que cree la iglesia en todas las zonas geográficas y en todas partes, frente a las herejías que son locales. Por eso se le denomina católico. Todos creen ¿Lo puede, exactamente lo mismo. mm, ¿puede En repetir eso, cambio, por favor? sí se le llama católico porque creen exactamente lo mismo en todas partes, en contraste con las herejías que son locales. La herejía solo se cree en una zona geográfica nada más, no en toda la zona geográfica. Por ejemplo, el arrianismo, Arrio de Alejandría, y así lo otro, nestorianismo, no recuerdo de la zona, pero son muy locales. Por lo tanto, cuando alguien preguntaba en alguna zona geográfica, ¿a qué iglesia me voy a unir? Si tú vas a Alejandría, únete a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque lo que ellos creen allá en Alejandría es la misma que nosotros creemos acá en Éfeso o en Corinto, por ejemplo. Pero no vayas a la iglesia de Arrio, porque esa es una iglesia antitrinitaria. De Arrio, y así con cualquiera otra de las herejías. Lo que cree exactamente lo mismo en contraste de la herejía. Eso significa católico. Todos los que creen lo mismo, se fundamenta de lo mismo, esos son iglesias católicas. Pero hay muchas iglesias católicas, como la vimos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso de que surge la iglesia católica con Constantino es falso eso. No, Históricamente no, es pero falso. Lo vemos ahí en el libro el de catolicismo romano. el apóstol Pablo, le escribe a los cristianos de Roma. Esa es la iglesia católica romana, la de Roma, que cree lo mismo, que cree la de Jerusalén, la de Éfeso, la de Corintio y todas las otras. Creen exactamente lo mismo que predica el apóstol Pablo. Exactamente lo mismo que creen todos los creyentes. Sí, entonces Y sí, sí, nosotros nos podríamos llamar, por ejemplo, Iglesia Católica Evangélica, o si por así decirlo. es que nosotros somos católicos. La iglesia evangélica es una iglesia católica. Lo entendemos en varios sentidos. En el sentido de que estamos en todas partes del mundo. Lo podemos Mm. entender en ese sentido. O que creemos exactamente lo mismo. O también, como lo tiene la Iglesia Católica Ortodoxa, porque adquirimos a los 7 concilios, tendríamos que ser los 6 nosotros, ¿ah? Los Los 6 seis. concilios ecuménicos universales. En ese sentido nos podemos considerar católicos. Y de hecho la iglesia anglicana se llama Iglesia Católica Apostólica Reformada. Se llama Iglesia Católica, la iglesia anglicana es oficialmente Iglesia Católica Apostólica Reformada. Es una iglesia reformada, o conserva el nombre católica, porque está en todas partes, porque cree exactamente lo mismo que todas las otras iglesias. Por lo menos las doctrinas fundamentales. Bueno, que la iglesia anglicana igual tiene 3 ramas distintas, no son iguales. No sé Bendiciones, si. hermano Gracias, Pablo. hermano Jorge. Saludos también a los hermanos que están ahí conectados. Que les bendiga.
Eh, bueno, estaba escuchando y la verdad que me llamó la atención cuando dijo que es una sola iglesia la que siempre ha existido. Y por ahí, claro, también yo era uno de aquellos que tenía como la idea que como nació la iglesia católica, paralelo estaba la iglesia evangélica. Pero si bien entiendo lo que usted está explicando, es que siempre ha existido una única iglesia, solo que hay diferentes formas de diferentes visiones, pero obviamente tiene lógica en el sentido de que estamos estudiando el desarrollo del periodo papal, es porque nosotros estamos también metidos ahí, digamos, estamos, es parte de nuestra historia. Es decir, Exacto, siempre hubo una única iglesia. correcto, correcto. Y Y el cambio vendría entonces la reforma, claro, ahí ahí, vendría un quiebre, ahí hubo esa- otro quiebre, otro quiebre. otro quiebre. Porque Claro, anteriormente hubo uno anterior igual, del 1054, la del Oriente con el Occidente. Pero aquí todas son de una misma iglesia. El- pero administrativamente hablando, si hablamos administrativamente, no hay una, hay muchas durante este periodo del desarrollo papal. claro. Eh, Lo eh, otro, yo hace tiempo escuchaba un debate de no sé creo que era un cura, parece, no sé qué cosa era, ¿Mm? y con un pastor, y bueno, una de las cosas que le daba duro el sacerdote al pastor, le preguntó muchas veces qué significaba católico, y el pastor no le pudo responder, no le pudo responder, porque dice los católicos se van al infierno, y le dijo, ya, pero ¿qué significa católico? ¿Qué significa católico? Y no pudo seguir con el debate porque el pastor no pudo decirle qué significaba católico. Y claro, y él le dijo, el católico es universal. Entonces ahí le rompió como, lo dejó como flop, así en buen chileno. Entonces creo que todos nosotros, muchos en algún momento pensamos, claro, que católico es una palabra eh, que es sinónimo de perdido, que es sinónimo de alguien que anda detrás de las vírgenes, católico es sinónimo, no sé, pues, de falsa doctrina, de herejía. Y ahora esto, por ejemplo, a uno le cambia el chip y tendríamos que ir a trabajar con otros términos y no decirle a alguien que por ser católico está lejos del verdadero evangelio. ¿Cuál sería entonces el término o cuál sería, en base a qué sería el debate, por ejemplo, con la gente que profesa la religión, digamos, católica, romana, apostólica? ¿Cuál claro, es sería entonces romana, ahora la diferencia? es romana, es romana. En la iglesia es romana. La iglesia católica, son varias iglesias católicas. El- aquí, en este periodo, no hay una sola iglesia. Estamos estudiando la del occidente, nada, porque nos compete a nosotros. Pero administrativamente, bueno, hay una iglesia, pero administrativamente hay varias. La de Roma es una, pero está la de Alejandría. Administrativamente estoy hablando, administrativamente. Alejandría. La de Jerusalén. La de Antioquía, de Siria. Después van a aparecer otras iglesias. La de Etiopía, Armenia, la de Éfeso, de Constantinopla, la rusa también van a aparecer después, la caldea, y así son otras más. La eslava georgiana, la georgiana es otra. Es decir, católica, todas son católicas. No hay una católica. Son todas autónomas también. Administrativamente son diferentes, porque la de Roma es una administración dentro de tantas otras administraciones de la Iglesia Católica. Pero la diferencia también, aparte de ser administrativa, también es en cuanto al canon. Observe, cuando alguien puede decir, la iglesia, ¿por qué nosotros los evangélicos nos dividimos tanto, nos separamos? Pero nuestras divisiones son administrativas. Y la iglesia católica también tiene división administrativa. Y algunas también por conflictos, como la ucraniana, por ejemplo. Por lo tanto, ese fenómeno de la división no es solamente nuestro, es el fenómeno natural religioso
De todas las religiones hay divisiones. En el Islam también hay muchas divisiones. Es un fenómeno religioso. ¿Y por qué la Iglesia Católica no se divide? Pero si está dividida. La Iglesia Católica no es una, son tan divididas administrativamente. En cuanto a temas doctrinales, también están divididas en temas doctrinales. Porque no todos creen lo mismo. Por ejemplo, las iglesias monofisitas, que son la Antioquía, la Armenia, la Etiopía, la Copta, son monofisitas. Es lo mismo que creía Eutiques. Algunas adoptaron esa postura. Algunos señalan que absorbió la naturaleza divina a la humana. Otros se fusionó, formó una sola naturaleza. Hay división igual por temas doctrinales. El monofisismo es una división por temas doctrinales. En el año 600 se divide por temas doctrinales. Hay también diferencias en cuanto al tema del canon. También hay diferencias. No todos tienen el mismo canon. Algunos no tienen Apocalipsis, no tienen la tercera de Juan, no tienen la de Pedro. Otros tienen primera de Enoch, también. Increíble, ¿eh? No tienen todo el mismo canon. Hay diferencia en cuanto al canon. Hay diferencia en cuanto a liturgia también. No todos tienen la misma liturgia. Es decir, hay varias diferencias. Administrativa, geográfica, de Biblia, en términos de canon, y de dogmas, y litúrgicos también. Todos son diferentes. Ni cuando se habla de, o quiere debatir con el catolicismo, tiene que ponerle apellido, romano, porque no existe solamente uno, es romano. Puede ser el tema de los sacerdotes, ya inmediatamente comenzamos el tema de los sacerdotes. Peso pesado, ¿verdad? Incluso hasta los exégetas católicos romanos nos apoyan en ese sentido, porque los exégetas católicos romanos no ven sacerdotes en el Nuevo Testamento, ven sacerdotes paganos, sacerdotes judíos, pero sacerdotes cristianos, ¿dónde están? No hay sacerdotes cristianos. Están los presbíteros, los episcopos, los diáconos, diaconisas. ¿Y dónde están los pastores? Perdón, los sacerdotes. No hay sacerdotes. Eso comienza a aparecer en el siglo segundo. La Iglesia Católica lo sanciona, lo oficializa también porque se basan en la tradición. Pero si nos basamos solo de la Biblia, no hay sacerdotes. Por eso que nosotros no tenemos sacerdotes, tenemos pastores, presbíteros, obispos, diáconos, diaconisas, pero no tenemos sacerdotes porque no existen en el Nuevo Testamento. Podemos partir por ahí como fundamento de la Biblia, podríamos comenzar. Profesor, ¿Sí? ¿y dónde vienen los cardenales, por ejemplo, de la Iglesia Católica o los arzobispos? Por temas Siempre he administrativos tenido y esa por duda. necesidades prácticas. Porque cuando crece una iglesia, cuando se hace tan grande, una maquinaria tan grande, requiere nuevos oficios, nuevas jerarquías. Entonces hay que inventarle nuevos nombres a esa jerarquía, que va a estar sobre los obispos. Por eso surgen los arzobispos, y después los cardenales, y después el papa. Pero también Pero nosotros tenemos el mismo problema para los la evangélicos. necesidad. Por ejemplo, el caso de los apóstoles. Ya cuando alguien es apóstol y ha nombrado muchos apóstoles, todos han subordinado al apóstol principal, ¿cómo se le va a denominar? El superapóstol, apóstol, apóstol patriarca. Por tema de necesidades tienen que surgir nuevas jerarquías, nuevos oficios. Pero es por eso, es más práctico nada. Perfecto. Ahora vamos a ver la expansión católico-romana. Las invasiones bárbaras o germanas van a expandir o ayudar a la expansión del catolicismo romano. Pero ¿de qué manera van a ayudar las invasiones de las tribus germanas al catolicismo romano? Cuando ellos llegan a conquistar el Imperio Romano, adoptaron el cristianismo como su religión. Por lo tanto, todas estas tribus que conquistan territorio dentro del antiguo territorio romano del occidente se hacen cristianos. O ya eran cristianos gracias a los misioneros que estuvieron trabajando algún tiempo antes de que ellos llegaran. Políticamente afectaron a los romanos
pero religiosamente se subordinaron al cristianismo. Y no solamente eso, sino que como son cristianos, le van a dar los territorios que conquistan al catolicismo romano y también le van a dar protección militar. ¿Qué mejora? Territorios para la iglesia, donde ellos conquisten un pedazo de terreno, es para construir un templo, y si hay algún tipo de problemas, por ejemplo, si el emperador de Bizancio quiere controlar nuevamente la iglesia del occidente, entonces las tribus germanas le ofrecen ayuda militar. Acá están los ejércitos para que nos ayudemos mutuamente. Porque si viene Bizancio sobre nosotros, vamos a perder, nos van a expulsar de este territorio. Por lo tanto, van a luchar juntamente con el catolicismo romano. Fue positivo en ese sentido la invasión de las tribus germanas. Otro elemento que contribuye para la expansión del catolicismo romano fue el movimiento monacal. Antonio el Ermitaño y Pacomio en Oriente comenzaron la vida ascética. Atanasio, Jerónimo, Ambrosio, Agustín de Hipona fomentaron, defendieron y hicieron apología acerca de la virtud de llevar una vida ascética. ¿Y por qué se, se ¿Qué ascético, comenzó profe? los que se niegan a sí mismos, a comer, a beber, a dormir, a casarse, a algún tipo de beneficio o comodidad? Los que se autoflagelan a sí mismos, los que renuncian al mundo, a su deseo, a sus pasiones y a todo lo que le podría contribuir a un tipo de bienestar. Eso es el ascetismo, con la finalidad de Ascético. lograr la purificación del alma o llevar una vida de consagración a Dios. Y los factores que explican el desarrollo de este movimiento monacal, que fue muy poderoso, muy fuerte, por ejemplo, de la vida ascética de los orientales, porque surge ahí en Egipto, porque cesó la persecución también. ¿Cómo demostraba la fe los cristianos antiguos cuando los perseguían y morían en el Coliseo romano? Pero como ahora ya no hay más persecución, ¿cómo van a demostrar su fe? Por medio de la vida ascética, renunciando al mundo y al pecado. Algunos interpretaron también las invasiones paganas o los bárbaros, por ejemplo. Ellos vienen sobre nosotros porque Dios nos está castigando, porque llegaron muchos paganos, muchos inconversos, y los cristianos están llevando vidas muy frías, muy pecaminosas, no se comprometen con la fe. Por esa razón Dios nos castiga enviándonos a los germanos o los bárbaros sobre nosotros para que nos destruyan. Buena conclusión esa, ¿eh? Están como los profetas de Israel interpretando los fenómenos políticos, económicos, culturales de toda naturaleza como Mm. juicio de parte de Dios. Así lo interpretaban A los ver, cristianos. profe, ¿Sí? ¿podría repetir esa parte? ¿Quién interpretó eso y cómo lo interpretó? Los Esa parte me cristianos, perdí, estaba escribiendo. ¿Sí? ¿sí? Los cristianos interpretaban las invasiones de los germanos o de los bárbaros como castigo de Dios por la impureza de la iglesia, por la corrupción de la iglesia. Por eso nos vienen a atacar y nos vienen a destruir. Era muy parecido a la interpretación que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Ah, o sea, fueron todos los Y, cristianos. Hermano, hermano ¿sí, hermano Pablo, Jorge? ¿Sí? la vida ascética, ¿en qué periodo aprox, qué años, hasta qué año se desarrolló? Se sigue desarrollando, ¿ah? Del año 325, cuando se comienza a mundanalizar la iglesia y se cesan las persecuciones con el concilio con el edicto de Milán, por ejemplo, el edicto de tolerancia, y después, ya una vez cuando el cristianismo se oficializa como la religión del imperio, entonces mucha gente llega a la iglesia.
Y como la iglesia hay inconversos, muchos cristianos piadosos, sinceros, están muy defraudados de la iglesia. Por lo tanto, quieren apartarse de las ciudades donde hay cristianos corrompidos y se van al desierto para vivir separados de la contaminación mundanal de la iglesia. Se van al desierto a vivir solos o en gremios. Los que se van a vivir solos, esos son los ermitaños, y los que viven en compañía son los cenobitas, Mm, el nombre O que sea, significa esto. es como una especie de Juan Bautista, ¿o no? mm, Claro, así más o menos, como Juan el mm. Una idea Bautista, así, una Eran como orientación los especial, esenios. apartado. como los esenios, así es, Mm. correcto, Ah, ya. como los esenios. Muy buen ejemplo, Juan el Bautista o los esenios. Claro, son personas. Cuando alguien diserte con Justo González del movimiento monacal, vamos a conocer más acerca de este movimiento, que fue muy, muy fuerte, muy influyente. Y de hecho, influyó para la expansión del catolicismo romano. La influencia pagana de la iglesia y el formalismo, la adoración, porque iban a la iglesia, eran como los hermanos de nuestra iglesia. El culto hoy día no hubo presencia de Dios. Por lo tanto, buscan otro culto donde hayan realmente muchas manifestaciones espirituales. Algo así ocurrió con los monjes, ¿eh? Dijeron, aquí está muy frío, es muy ritualista, muy formalista. No se siente a Dios en esta iglesia. Aquí Dios abandonó esta iglesia, por lo tanto ellos van a ir a buscarlo al desierto. Esos son los factores que explican el desarrollo del movimiento monacal. Pero también otro de los elementos que explican la expansión de la Iglesia Católica Romana fueron los misioneros. ¿Y los misioneros quiénes son? Monjes también. Si los monjes son realmente gente extraordinaria en esta época. Ulfilas, en el siglo IV, él le va a predicar a los godos. Era arriano, antitrinitario, ¿eh? Pero le predicó a los godos. Tradujo la Biblia a la lengua materna de los godos, preparó un alfabeto para ellos porque no tenían letras o no tenían un alfabeto. Él inventó uno y actualmente sobreviven dos Biblias, goda o de los godos o gótica, en algún museo o en alguna universidad. Por ahí está, en un reportaje vi esa Biblia, del antiguo idioma de los godos. Cuando él tradujo la Biblia, omitió los libros de Samuel y de Reyes, porque hablaban acerca de la guerra, y como era un pueblo bélico, entonces no consideró prudente traducir esas secciones cuando hablan de guerra. Luego, otro de, otro de los misioneros fue Patricio, un escocés, evangelizó Irlanda en la primera parte del siglo V. La estrategia que empleó Patricio fue hacerle regalo a los gobernadores locales, y así se ganó su confianza. Le expresaba su cariño por medio de regalos. Se preocupaba mucho del crecimiento espiritual de los fieles también. Mira, mira lo que hace. Se preocupaba del crecimiento espiritual de los fieles. A los conversos le daba preparación intensa a las escrituras y les animaba a tomar parte en el ministerio. Lo que hizo Patricio es mucho más lo que hacemos nosotros en nuestras congregaciones, ¿eh? Porque cuando alguien se convierte en nuestra iglesia, el, asiste a los cultos nada más y cómo se edifica, cómo crece, qué tipo de discipulado recibe, los sermones, todas las predicaciones que recibe, eso es su discipulado. O las conversaciones que tiene con otro creyente cuando se juntan en el supermercado o en la plaza por ahí a conversar, o van a la casa y ahí tratan de conversar un poco, o cuando van de paseo ahí conversan más de las cosas de Dios y así se edifica. Pero en cambio acá lo que hacía Patricio era hacer un seguimiento espiritual a los creyentes, quería que madurara espiritualmente y les preparaba intensamente las escrituras. Qué extraordinario lo que hacía Patricio, ¿eh? Y luego le animaba a tomar parte en el ministerio. Impresionante. Desarrollaba un trabajo mucho mejor que en nuestras congregaciones donde no hay un discipulado a largo plazo. Y luego le animaba a tomar parte en el ministerio. ¿Qué es lo que hizo Patricio en Irlanda? Estableció 200 iglesias en su periodo. 200 iglesias.
¿Quién puede decir eso? En un periodo, 200 iglesias, un plantador de iglesias extraordinario. Bautizó a 100.000 creyentes. Impresionante lo que hizo Patricio. Aquí estamos bien hablando de varios tipos de misioneros. Algunos eran arrianos, por ejemplo, Ulfila era arriano. Columbano. El método de este predicador consistía en visitar un país y cuando parecía conveniente fundar una aldea misionera. En su centro construía un sencillo templo de madera, alrededor del cual construían cuartos para que vivieran los monjes. Y los monjes eran constructores de casas, de monasterios, de escuelas. Bueno, construían todo lo que necesitaban construir. Eran constructores, eran predicadores y también eran maestros de educación. Tremenda obra, multifacético a las personas que preparó Columba o Columbano. En Britania, junto con 12 clérigos, estableció un monasterio con la rutina de la vida monástica de oración, ayuno, meditación, estudio bíblico, trabajo manual, pero lo más importante fue la preparación de evangelistas. Eran enviados a predicar estos evangelistas. Allí se preparaban a los evangelistas, pero no se le preparaba solamente en Biblia, en doctrina, se le preparaba en construcción, para construir iglesias y establecer más monasterios. Se multiplicaban esta gente. Preparaba a otro para hacer exactamente o replicar lo mismo que él había hecho cuando llegó a Irlanda. Tremendos trabajos que hacían. Estas personas eran realmente importantes. Perfecto, mis hermanos. Estamos en la hora, vamos a quedar ahí, después seguimos avanzando acerca de la expansión del catolicismo romano gracias a muchos factores, entre ellos el movimiento monacal y el movimiento misionero, que eran también llevados a cabo por los monjes. Apagamos las cámaras y el micrófono y lo activamos en media hora más, a las 9 en punto, mis hermanos. Nos vemos en un rato más. Bendiciones.